mencioné este tema que le voy a tocar, yo lo he mencionado varias oportunidades, pero sé que hay muchos hermanos que no lo conocen, no lo han visto. Y yo le quiero hablar del tabernáculo de David. Pero el título que le puse es El orden divino de la adoración. Porque sí tiene que haber un orden en la adoración del Señor. We miss you. Tiene que haber un orden en la adoración del Señor. Cuando nosotros adoramos al Señor, tiene que haber un orden. Mientras estábamos hablando con los hermanos de discipulado, la doctrina de Dios es de Dios. La doctrina no nació con los hombres. La doctrina no es producto de. La doctrina es eterna. Y cuando la palabra dice que los apóstoles, los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no es que los apóstoles tengan doctrina. Los apóstoles no tienen doctrina de ellos. Sí, hay doctrina, tenemos doctrina, pero los apóstoles no tienen doctrina en sí de ellos. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué enseñaban? Era la doctrina que Jesús enseñó. Y la doctrina que Jesús enseñó dijo, mi doctrina no es mía, es de mi Padre. Entonces, si la doctrina es de mi Padre, quiere decir que la doctrina es eterna. Entonces, si yo quiero enseñar doctrina, yo voy a tener que meterme en los concilios de Dios, meterme en el consejo de Dios, para entonces practicar la doctrina, porque la doctrina es la que me va a llevar a conocer el propósito de Dios. Yo le decía a los hermanos, Jesucristo se enojó. En el libro de Marcos capítulo 3 dice que había un hombre que tenía la mano seca, que no la podía mover. Entonces Jesús los miró a todos con enojo, dice la Escritura. Le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a alguien que sane o que sus pecados son perdonados? Y Jesús se enojó. Pero cuando nosotros nos enojamos nos dan ganas de pegarle a alguien. Jesús se enojó, pero el enojo lo transformó en una bendición. Le dijo, estira tu mano. El problema es que nosotros nos enojamos, pero en vez de llevarle una bendición, a veces lo llevamos a una maldición. Lo llevamos a algo malo. Entonces yo quiero hablarle del orden de la adoración. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Jehová de los ejércitos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder, Señor, llegar esta noche y conocer el propósito tuyo. Danos una palabra primeramente apostólica, porque el apóstol pone fundamentos, el apóstol abre los caminos, el apóstol es la persona, Señor, que muestra el lugar y nos coloca en el lugar específico. Danos, Señor, una palabra profética, porque la palabra profética nos ilumina. Tu palabra dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Danos una palabra profética, danos una palabra evangelística para alcanzar al necesitado. Danos una palabra pastoral para cubrir, Señor, como también el profeta cubre. Y danos, Señor, una palabra magisterial, una palabra de maestro para poder entender, Señor, como los sabios. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Quiero decirle que la iglesia del Señor es una iglesia apostólica. Desafortunadamente la gente no lo entiende de esa manera, no todos, pero la gran mayoría, hay algunos que lo entienden, otros no. La iglesia, Dios entregó una vez que Él ascendió a los cielos, dice el libro de Efesios capítulo 4 verso 11, que subió a los cielos, ascendió, llevó cautiva la cautividad y Jesús entregó, Jesús dio dones. Los dones de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son de Jesús a la iglesia, no son dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene dones, son de Jesús también, son de Dios. Pero específicamente estos dones Jesús los entrega a la iglesia para que la iglesia crezca.
Entonces vamos a hablar del orden divino de la adoración. ¿Por qué? Porque para adorar, ¿cómo adoraría usted? Si yo le digo a Ever, cantemos una canción de adoración, ¿qué es lo que hace usted? Dispone su cuerpo, ¿qué más? Levantaría sus manos, se arrodillarías, ¿qué más? Empiezas a dar palabras, I'm sorry. Hablar en lenguas, sí, ¿qué más? Una actitud reverente, ok, ¿qué más? Decirle al Señor cuánto tú lo amas, por allá por atrás alguien se anota. Quiero que veamos por la palabra de Dios qué significa y cómo podemos adorar al Señor. Porque Dios en su palabra dejó un modelo. Dios dejó una manera como yo me tengo que acercar a Él. La adoración es para el Señor, no para mí. Entonces, como es para Él, Él dejó establecido unos patrones que yo tengo que seguirlos. Amén. Si yo no los sigo, yo estoy adorando cualquier cosa menos al Señor. Cuando yo no sigo los patrones de Dios, estoy adorando cualquier cosa menos al Señor. Así que por más cosas que yo haga, por más que me mueva, si yo no adoro de acuerdo a la palabra de Dios, no voy a estar adorando. Y aquí yo me voy a parar en sus callos para que reventarle los juanetes. Porque de la única manera que yo voy a aprender a adorar al Señor es cuando yo vaya a la palabra de Dios. Porque la doctrina es eterna. Y esto ya estaba escrito. Jesús escogió en la eternidad pasada al Israel espiritual. Usted no existía. Yo no existía. Nadie existía. Pero Dios en su eternidad nos escogió en Cristo. Ahora, aquí Él escogió a algunos. Él los eligió. Los eligió. Por ejemplo, Él levantó a Faraón, levantó a Ciro como su pastor, como su escogido, como el ungido de Jehová. Levantó a Israel. Pero Jehová estaba prefigurando al Israel espiritual. Entonces vamos a hablar de la palabra, primero la palabra adorar. Porque adorar significa honrar, reverenciar, adorar, rendir, pagar tributo, rendir devoción y respeto a alguien, especialmente a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo usted adoraría, honraría, reverenciaría a Dios? Eso es lo que significa la palabra adorar. ¿Cómo honramos a Dios? De muchas maneras. Pero en la adoración, especialmente en el canto. Porque estamos hablando del orden de la adoración, del canto. Sí, palabra de exaltación porque de un respeto hacia Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa adorar. ¿De qué otra manera podrías adorar? ¿Qué significa para ti honrar, reverenciar o adorar? ¿Acaso adorar no significa tirarse al suelo? Hacer un acto de reverencia, de humildad, de entregarse delante de otra persona. ¿O estoy equivocado? Entonces, cuando adoramos a Dios, ¿lo haces? Pero yo no te he visto. Ay, pastor, yo lo hago en mi corazón. Eso no es adoración. Bueno, es adoración, yo lo sé. Pero en mi cuerpo lo expreso. No, es que yo soy de bien al sur, pastor. Yo soy de Chile, de Argentina, y allá somos bien callados.
que eso no tiene nada que ver. Te estoy hablando de el orden en la adoración de Dios. Y eso es lo que significa la palabra adorar. Una de las acepciones de la palabra adorar. Vino Abraham y adoró. ¿Cómo adoraron los pastores? Vinieron y se postraron. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas veces has venido a la iglesia? Los hermanos se ponen a cantar y tú te arrodillas. Gracias, Señor. ¿Adoras? Yo no te he visto. Yo te he visto adorar de otra manera. Porque también se puede levantar la mano. Pero no te he visto arrodillarte. Y esa es una manera bíblica de adorar al Señor. Okay, y entonces veámoslo de dónde, en qué parte sale, porque eso hay que verlo. Es usado en el sentido más amplio para abarcar todo el ministerio del Señor, lo que es adoración. Todo nuestro servicio debe brotar de un verdadero espíritu de adoración y alabanza. El Señor Jesucristo dijo que el Padre está buscando a aquellos que le adorarían a Él. ¿En qué cosa? Entonces yo tengo que saber qué es lo que es adorar en el Espíritu. ¿Y qué le significa adorar en verdad? Entonces quiero que hagamos un ejercicio para adorar al Señor. Primero, el hombre, usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. Dice el libro de Efesios que nos escogió para hacer alabanza de la gloria de Él. Alabarle a Dios. Por eso que Satanás nos odia, porque Él no puede adorar a Dios. Satanás me odia porque él no puede adorar, yo sí. Diablo feo. No usted, el diablo. Diablo feo. Porque él no puede adorar. Satan cannot lift his hands to God. Never. Él no puede adorar. Lo hizo una sola vez, sí, pero ya nunca más. Él no puede adorar a Dios. Yo sí, usted sí. Sin embargo, el hombre, usted y yo, no podemos, no sabemos cómo adorar a Dios. Pero queremos adorar, pero no sabemos. Mire, nos tocan una canción y lo único que queremos es llorar y adorar a Dios, pero no sabemos adorarlo. Y yo quiero que usted aprenda la manera bíblica de adorar al Señor. Es por esa razón que el hombre diseña, nosotros diseñamos formas de adoración o alguna clase de programa para los servicios religiosos. Y luego le pedimos al Señor, Señor, bendice este programa, Señor, bendice lo que estamos haciendo. Pero ¿y si no lo estamos haciendo como Dios quiere que lo hagamos? ¿Qué vamos a hacer? Hoy en día todo el mundo adora al Señor y no hay nada de malo, qué bueno que adoramos, cantamos, pero ¿realmente estarán adorando? Analícese, revísese. Yo puedo venir a tocar el piano y tocar una melodía preciosísima. ¿Estaré en mi corazón adorando a Dios? ¿O estaré haciéndolo para que me vean que yo toco, pero mis dedos parecen palomas bailando? ¿Estaré yo cantando para que todos me digan, ay, qué lindo canta el pastor, qué lindo canta la hermana? ¿Lo haré de corazón? ¿Adoraré realmente de corazón? Porque al final de cuentas la palabra dice que Dios busca al que adora en espíritu y verdad. Ahora, puede que la persona cante muy lindo y puede que esté adorando en espíritu y en verdad. ¿Por qué no? Además, como el hombre no sabe cómo desea Dios ser adorado, nosotros desarrollamos una variedad o una clase de formas para adorar a Dios. Adorémoslo de esta manera, adorémoslo de la otra manera, levantemos los pies, hagamos así, levantemos las manos, gritemos. No sabemos cómo adorar. Entonces, queremos ver
¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo adorarlo? La gente generalmente se congrega en esa forma particular, que se adapta a su gusto, a su disposición espiritual y que no ofende su mentalidad. No, aquí en esta iglesia nosotros no cantamos de esa manera. No, en esta iglesia nosotros no adoramos de esta manera. Y queremos llevar una forma de adoración a lo que nosotros creemos y no a lo que Dios quiere. Tenemos que traer una adoración que a Dios le agrade. Debiéramos de preguntarnos, ¿qué quiso decir Jesús cuando nos dice que el Padre desea que le adoremos en espíritu y en verdad? ¿Cómo podemos adorar en espíritu? ¿Cómo podemos adorar en verdad? ¿Cómo podemos adorar en el espíritu? Ser espiritual, sí. Cuando nos olvidamos de lo que está a nuestro alrededor, podemos irnos de nuestra mente, tal vez. ¿Cómo adoramos en espíritu? ¿En lenguas? Bueno, sí, podría ser. Porque le estoy adorando con cánticos espirituales, sí. La adoración en espíritu es permitir al Espíritu Santo de Dios que se mueva sobre mi espíritu redimido, para que motive en mí el amor, que motive en mí una adoración, una devoción, un honor, un respeto que sube a Dios. Eso es adoración en el espíritu. Que Dios venga sobre mi espíritu y yo pueda rendir a Dios el amor que hay dentro de mí. Es, por ejemplo, que yo esté muy enojado, pero ese enojo me lleva a adorar al Señor. Expresar mi enojo adorando a Dios. Qué difícil eso. Pero Jesús lo expresó cuando estaba un hombre con la mano seca. Miró a todos alrededor con enojo y le dijo, estira tu mano. Y lo sanó. El creyente es nacido de nuevo en su espíritu por el Espíritu de Dios, y eso todos lo sabemos, que nosotros hemos nacido por el Espíritu de Dios. Entonces nuestro espíritu debe estar en unión con el Espíritu de Dios, debe estar conectado con el Espíritu de Dios. Mi espíritu. Porque mi cuerpo es del Señor y mi espíritu es del Señor. Yo le preguntaba a los hermanos y le decía, el espíritu se contrista, el espíritu se duele, porque Jesús se dolió. Jesús fue afligido en su espíritu, ¿verdad? ¿Y usted? ¿Cómo se aflige su espíritu? Primero, es muy difícil saber cuál es el espíritu, porque nosotros decimos, este es mi cuerpo. Y mi cuerpo me puede doler, mi alma, mis sentimientos, mis emociones. Y cuando llegamos al espíritu, ¿cómo tu espíritu se contrista? Se contrista cuando nosotros sabemos que hay algo que no es de Dios, ¿sí? ¿Por qué otra cosa se contrista? ¿Por qué otra cosa se contrista tu espíritu? ¿Cómo? Jesús dijo, mi espíritu está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús se entristeció. ¿Cómo te entristeces tú? ¿Acaso la Biblia no habla de espíritu triste, angustiado? Ok, se lo dejo ahí. A medida que el Espíritu Santo se mueve sobre nuestro espíritu redimido, entonces la adoración en el Espíritu de Dios asciende a Dios, quien es espíritu, porque mi espíritu, el Espíritu Santo, se ha entronado en mí. Ahora, adorar en verdad es adorar de acuerdo a la palabra de Dios. Eso ya hablamos de adorar en el Espíritu. Ahora, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y a la vez en verdad. ¿Qué es adorar en verdad? La verdad es la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es
¿verdad? Así que yo tengo que adorar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Seguro. Seguro. Si hay una canción que a usted no le habla de Dios y no lo lleva, no lo mueve a una adoración a Dios, esa canción no es de Dios. Tan fácil como eso. Si hay algo que no me lleva a la adoración, perdón, eso no es de Dios. Y yo tengo que buscar, no buscar, Jesús busca adoradores en espíritu y en verdad. Tiene que cumplirse ese requisito. Yo puedo hacer mucha parafernalia, le decimos nosotros. Podemos movernos, saltar, tocar una guitarra, tocar el bajo, la batería, trompetas. Y si no lo hacemos en espíritu, ni tampoco en verdad. ¿Qué pasa si tú estás enojado? Estamos enojados con los que tocan. Estaremos adorando en espíritu. Aquí hay varios músicos. Aquí están los hermanos que cantan, las hermanas que cantan. ¿Qué pasa si no estamos cantando, adorando a Dios en espíritu? Y yo no le estoy predicando para destruirlo o para decirle, hermano, usted está mal. No, tenemos que aprender. La palabra de Dios es la palabra de verdad. Ella es la palabra. Ella es la verdad. Dios ha dejado estipulado en su palabra cómo debemos adorarle a Él. Dios dejó en su palabra, dijo, así tienen que adorarme. Porque nosotros no sabemos. No sabemos cómo adorar. La mujer le dijo, Señor, yo sé que ahora se adora en el monte de Gerizim y los otros adoran en el monte tal. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora va a llegar en que no se adorará ni en este monte ni en el otro monte. ¿Se recuerda? La mujer samaritana, San Juan capítulo 4. Entonces Dios nos ha mostrado su aceptación a la variedad de expresiones de alabanza y de adoración de aquellos que verdaderamente le aman. Porque cuando alguien ama a Dios y puede entregarle una adoración genuina al Señor, Dios lo va a recibir. Amén. Dios lo va a recibir. Adorar en verdad es adorar de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, adorar en espíritu y en verdad envuelve al creyente, a ti y a mí, honrando y adorando a Dios, avivados por el Espíritu Santo y de acuerdo a la palabra de Dios. Nómbreme una canción que hable de Dios. Cualquier canción que usted sabe, cualquier himno. Adorar al Cordero Santo. Quiero levantar mis manos. ¿Qué otra? Damos honor a ti. Hábleme una canción que no hable de Dios. La lambada. No, hay canciones cristianas que no te hablan de Dios. En los montes, en los valles, en los montes, en los valles. Dime dónde se menciona a Dios. Commercial songs. Comerciales. Para sacar dinero. Para mover tu cuerpo, tu esqueleto. Pero no para adorar al Señor. Es diferente cuando tu corazón, tu cuerpo se mueve por el Espíritu de Dios. Eso es diferente. El Espíritu y la palabra son necesarios para una propia adoración. Tú no puedes dejar la palabra de Dios a un lado, es imposible. Ambos deben estar presentes. El Espíritu y la palabra de Dios tiene que estar presente. Si no está presente, perdóname, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Si no está el Espíritu de Dios, si no está la palabra de Dios, eso no es de Dios, por más que me digas que es de Dios.
Perdóneme que yo me estoy parando sobre los juanetes suyos. Yo quiero reventárselos en el nombre del Señor, para que sanen. Los juanetes cuando se revientan sanan. Si el Espíritu Santo no está en la adoración, entonces esa adoración está muerta, sin vida. No se olvide que la letra mata, la palabra sin vida mata. Todo es una forma vacía. Si la palabra no está allí, incluso la adoración llega a ser solamente un sentimiento, un emocionalismo que puede llevarnos al fanatismo. Nómbreme una canción que me haga llorar, a usted y a mí. Me vistes a mí cuando nadie me vio. Amor, amor, amor. Ahora, no estoy diciendo que eso no es de Dios. Te estoy diciendo que si no está en la palabra de Dios me va a llevar a llorar, pero no a adorar al Señor. Porque una canción, ¿qué es lo que hace? Me hace postrarme de rodillas o de otra manera adorar al Señor. No te produce revolución aquí adentro. Aunque usted me mire con cara media rara, estoy diciendo que la palabra del Señor dice eso. Hay una necesidad imperiosa del Espíritu Santo y la palabra en la verdadera adoración bíblica. Hay que adorar al Señor en el Espíritu y con la palabra de Dios. No hay nada malo con las formas o el orden en la adoración. Perdón, con las formas o el orden cuando nosotros cantamos. No hay nada de malo con eso. En Génesis capítulo 1, verso 2, encontramos la tierra vacía, sin forma, y las tinieblas sobre ella. Y el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas dijo, habló y fue la palabra. Y hay muchas personas que encuentran una sinfonía en el cielo. Pero no podemos hablar de eso ahora. A través del ministerio del Espíritu Santo y la palabra, el orden llegó y salió el caos. La luz resplandeció en las tinieblas. Vino la forma al desorden que había, porque el Espíritu de Dios se metió en la adoración. Entonces, cuando hay una iglesia que se mete en el Espíritu a adorar a Dios, las cosas cambian. Hay sanidad, como dice el corito, hay sanidad, liberación, se enciende la bendición. Hay sanidad, porque está la palabra de Dios y está la unción de Dios. No estoy diciendo que cantemos ese corito. Entonces, la adoración divina depende del Espíritu y la palabra operando en medio de una congregación que adora, de una congregación que alaba al Señor. Por eso que es necesario que la persona que está aquí adelante adorando al Señor adore de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente que grite un grito de júbilo y nada más. No hay nada de malo con que diga un grito de júbilo, porque los gritos de júbilo sí cambian. Un grito de júbilo puede ser un grito vacío, sin sentido. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 4, que cuando se robaron el arca, capítulo 2, se robaron el arca del Señor. Dice que, antes que se robaran el arca del Señor, llegaron los filisteos y estaban haciendo un desastre tremendo en el pueblo de Israel. Y se les ocurrió ir a buscar el arca y fueron a buscar a Ofni y Fines, trajeron el arca. Y cuando el arca llegó al campamento de Israel, el pueblo gritó con tan grande estruendo que la tierra tembló. Pero el grito era vacío, sin fuerzas en el Señor, porque el pueblo de los filisteos los destruyó y se llevó el arca. Ahora, vamos a ver las expresiones de adoración. Hay un sinnúmero de expresiones de adoración asociadas con el orden del tabernáculo de David, como también en la historia de Israel a través de los años. Primero debemos reconocer que cada una de estas formas pueden llegar a ser mecánicas, sin vida y sin forma, a menos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida sea mantenido en la congregación, se mantenga en una congregación del Señor.
No podemos dejar de decir que deben estar en cada uno de estos servicios. Aquellos que son responsables en dirigir la adoración tienen que ser sensitivos al Espíritu de Dios y depender de la mente del Señor para cualquier servicio que se haga en una iglesia. Amén. El primero que tiene que gritar amén aquí es Ever. Y ustedes. Ellos deben de seguir el fluir del río del Espíritu de Dios para el servicio que se está llevando. Ahora, lo primero que había, según la palabra de Dios, ministerio de los cantores y cantantes. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 16. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 16. Quiero poner eso para que usted vea la Biblia. No tengo ese versículo puesto ahí. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 16, ¿verdad? Ok, déjeme que empiece la... Ok. ¿Dónde estás, Primera de Crónicas? Primera de Crónicas, capítulo 15. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas, con címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. ¿Te imaginas cantar una ópera sin alegría? Llorando. Bueno, hay que llorar a veces. Y los levitas designaron a Emán, que era hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semeriaot, Jeil, Uní, Eliab, Benaías, Maasías, Matatías, Elifelehu, Micnías, Obededom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. No solamente cantaban, del 16 al 27, ¿verdad? Ok. Y que Ananías, verso 22, principal entre los levitas en la música, fue puesto para dirigir en el canto porque era entendido en ello. Sabía lo que era cantar. Sabía lo que era adorar. Sabía cómo mover la boca. Sabía cómo tomar aire. Sabía dirigir en el canto. Dirigir casi siempre se le ha enseñado a la gente: 1, 2, 3, 4, vamos hermano. Ahora cantamos. Antiguamente yo dirigía el canto en la iglesia, y especialmente en una iglesia bautista, y le decía a los hermanos, por ejemplo: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor. Y lo hacía con ganas. Que Ananías dirigía porque sabía. Por lo menos sabía poner 4 cuartos, o sabía poner 3 cuartos, o sabía contarlo de a 2, o sabía contarlo de 6 octavos. Lo sabía. No era una persona que no tenía idea, sabía lo que era el canto. Vas a tener que aprender a cantar. Vas a tener que aprender a tocar. Vas a tener que aprender a tocar piano, la trompeta. Vas a tener que aprender. ¿Quién quiere aprender? ¿Quieres aprender, Israel? Entonces, cómprate una trompeta y aprendemos. Delante tuyo hay un maestro. ¿Quién quiere aprender a cantar? Ahí hay una maestra. ¿Por qué no? Pero no solamente eso, te van a escoger porque había Espíritu de Dios en ellos. Y Sebanías, Natanael, Amasías, Zacarías, etc.
que también eran porteros del arca, todos en el arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos, 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Nanía era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Ok. Eso significa, le puse desde el principio, yo era de la slide en que estábamos. ¿Dónde soy? Wow, que hemos avanzado, qué bueno. Entonces es el ministro de los cantores y de el ministerio. Yo quiero ser cantor del Señor. ¿Quieres ser cantor del Señor? Parece que no estás animado a ser cantor. ¿Y cantante? También. David puso a ciertos levitas para cantar en su tabernáculo, en el tabernáculo que él edificó. Lo terrible, no lo terrible, lo grande de esto es que estaba en pie el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés no se había terminado. Estaba el tabernáculo de Moisés, pero no tenía arca. Y David tomó el arca que se la habían llevado y formó otro tabernáculo, y ahí puso el arca, y ahí puso a levitas que cantasen dentro del arca, perdón, no dentro del arca, sino mirando el arca. Y en este tabernáculo solamente el sacerdote una vez al año podía entrar. Y aquí estaba toda la gente todos los días cantando, 24 horas al día. Estaban prefigurando lo que iba a pasar, lo que iba a venir. Ahora yo soy levita, yo soy sacerdote de Dios. Entonces David puso a ciertos levitas, y David está tipificando a Jesucristo. Dios te quiere como levita para cantar en el tabernáculo de Él. Dios me quiere para separar a mí como levita para cantar en su tabernáculo. El ministerio de los cantantes en las canciones del Señor era prominente en ese lugar. Todo el mundo sabía cantar. Ellos no habían cantado en el ministerio bajo Moisés. Nadie había cantado en el tabernáculo de Moisés. Y el tabernáculo de Moisés estaba en pie. No se había terminado. El tabernáculo de Moisés estaba en pie, pero no tenía arca. ¿Sabe usted cuántas iglesias hoy en día están en pie, pero no tienen el arca del Señor? El arca es presencia. El arca es poder cantar 24 horas para el Señor en espíritu y en verdad. Ministerio de los músicos con instrumentos. Aquí viene el piano, guitarra, bajo, batería. Primera de Crónicas 23:5. No lo podemos leer. Nos falta tiempo. El rey David también ordenó músicos con una variedad de instrumentos para tocar y cantar delante del Señor en su tabernáculo. Ningún instrumento musical había sido tocado en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés no se tocaba. Es como muchas iglesias hoy en día, apenas el piano lo aceptan. Ni siquiera una pandereta. En la iglesia en que estábamos nosotros, cuando la gente aplaudía, tenía que levantar el pañuelo así, porque si no usted despertaba al Señor. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ay, Señor. Ministerio de los levitas, ahora de los levitas, delante del arca. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 4. Y puso delante del arca de Jehová ministro de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. El verso 6. También los sacerdotes Benanía y Hazael sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. ¿Qué pulmones tenía esa gente para tocar, hombre? Si cuando uno toca la
¿cómo se llama? La trompeta, a uno le duele hasta el alma, por lo menos a mí. Yo tengo que afirmarme en la muralla y tocar. Pregúntele a los hermanos que tocan trompeta, ¿cómo se sienten? Con ganas de decir, por favor, que venga otro. Y estos tocaban continuamente, sonaban las trompetas. Entonces en aquel día comenzó David a clamar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos. Y ahí hay un montón de salmos. Entonces, los levitas fueron puestos para ministrar delante del arca del pacto continuamente, día tras día, como su trabajo lo requiriera. Tenían que estar ahí todos los días. Hermano, Dios me quiere escoger a mí como levita para que le cante todos los días. Y no que usted cante la lambada, como dijo Pablo. Y no que yo cante una canción de despecho. Me dejaste, te odio, no te quiero, y yo sigo siendo el rey. No es el rey. Yo sé que usted no se sabe esas canciones, pero me las aprendí cuando andaba en Egipto. No. Había un gran contraste con el tabernáculo de Moisés, porque en el tabernáculo de Moisés nadie adoraba, hermano, nadie cantaba. Mire, véalo hoy en día en las iglesias. Ahora hay muchas iglesias que están copiando la manera como se adora, traen trompetas, traen gente que dance, pero el Espíritu no está. Y yo quiero que en esta iglesia permanezca el Espíritu de Dios y el Espíritu de verdad en nosotros. No solamente que haya una forma de adorar. Ahora, si ha habido algo que me quiso destruir eso, en el nombre del Señor lo destruyo. En el nombre del Señor lo destruyo. Nunca más. Solamente el sumo sacerdote en el gran día de la expiación se atrevía a entrar en el lugar santísimo y pararse del arca del pacto delante del arca de Dios. Luego había un gran silencio y una solemnidad, como lo hay en tantas iglesias. Si cualquier otra persona se atrevía o presumía entrar al lugar santísimo, el juicio caía sobre el sacerdote. ¿Y quién se iba a meter al tabernáculo? ¿Quién se iba a meter donde estaba el arca? Si el juicio de Dios había caído. Por eso me dio tanta risa a mí. Yo dije, pobre ignorante. Una persona que es apóstol una vez escribió en Facebook y dijo, ay, qué mentira le han enseñado a la gente, que los sacerdotes los amarraban con una soga en el pie y los tiraban para afuera. ¿Y cómo te metías tú a donde estaba el arca? Pero no te voy a decir el lugar donde sale para que lo estudies, lo veas y no seas tan falto de cabeza y pongas eso para que todo el mundo diga, ay, es verdad. No diga que es verdad hasta cuando lo vea. Cuando lo encuentre en la palabra del Señor va a decir, ah, estaba equivocado el Señor ese. Pobrecitos, la gente se equivoca. No podían entrar al lugar santísimo. Pero aquí en el tabernáculo de David se paraba un gran número de levitas de la tribu sacerdotal a cantar todos los días. Ellos estaban en sus turnos día tras día para ministrar delante de Jehová. Hoy le tocó el turno a la hermana Jocabet. Y yo estaba sentado ahí y le decía, Señor, este es el día del turno de Jocabet. Entonces dale lo que ella quiere, Señor. Porque es el turno de ella. No es el tuyo. No te tocó tu turno en este día. Le tocó a ella. Deben recordar que el tabernáculo de David significa la transferencia del lugar santísimo del tabernáculo de Moisés al monte de Sión, donde se cantaba adoración, alabanza al Señor. Por lo tanto, estos levitas tenían acceso sin el velo. No había velo que los estorbaba. Ellos miraban el arca y ahí delante del arca cantaban. En el Antiguo Testamento. Y estos judíos, hermanos,
Cuando Jesús murió y rompió el velo de arriba abajo, lo volvieron a coser y siguieron ministrando. Siguieron ministrando al Señor. Cosieron el velo que Dios lo había roto. El ministerio de recordar. Recordar significa grabar. El rey David puso levítas en su tabernáculo para recordar. La palabra recordar significa ponerlo en palabras para que pueda ser recordado. Por ejemplo, hay una hermana que el Señor la sanó de cáncer. Esa hermana debiera de escribirlo y debiera de hacer una canción para ella. Cuando la Escritura dice, alaba con tu propia canción, Señor, te doy gracias. Me imagino, estoy inventando una canción. Porque me sanaste del cáncer que yo tenía. Bueno, no sé. Me imagino. Yo le hago una canción al Señor de mi corazón. La palabra recordar significa ponerlo en palabras para ser recordado. Envuelve el ministerio de los escribas, de los que escriben. Muchos de los salmos, especialmente aquellos que tienen que ver con Sión, fueron dados por inspiración del Espíritu Santo en conexión con el tabernáculo de David. El título del Salmo 80, por ejemplo, todo el Salmo es un ejemplo de esto. Déjeme para ver el Salmo 80, por favor. Perdóneme que lo llevo otra vez al Salmo 80, primera vez que lo traen, lo pongo ahí en el Salmo 80 porque no lo había puesto. Salmo 80 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, Señor, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlaban entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cómo me falta cantar esa canción a mí? Esa era una canción de ellos. Entonces, el título del Salmo 80, como también todo el Salmo, es un ejemplo de eso, de esto, de que es algo que lo escribieron para recordar continuamente. Asaf tuvo una oración profética mientras estaba parado delante del arca del pacto y el pastor de Israel que moraba entre los querubines. Y le decía, oh pastor, ven, resplandece sobre nosotros. Lo escribió. El Señor tiene que levantar a músicos aquí que escriban. Gente de Dios que escriba. Gente de Dios. A veces nosotros decimos, ay, qué lindo canta el hermano. ¿Y por qué tú no puedes cantar tú? ¿Por qué no te levantas a escribir lo que el Señor ha hecho? Y le dice, Señor, dame música para ponerle estos versos. Los salmos fueron escritos por los levitas y escribas y por lo tanto puestos en palabras para que pudiesen ser recordados. ¿Qué tragedia hubiese sido si no se hubiesen escrito los salmos? Moisés fue el único que escribió palabras inspiradas en relación al tabernáculo que lleva su nombre, el tabernáculo de Moisés. El único que escribió ahí en el tabernáculo. El Salmo 90 y el 91 se atribuyen a Moisés, pero todos los demás salmos a David y a otros que escribieron. En el tabernáculo de David muchos levitas escribieron salmos, como también el rey David. El ministerio de glorificar al Señor, ese es otro ministerio. ¿Se da cuenta que podemos adorar al Señor diferente? David puso levitas que dieran gracias al Señor. ¿Cuántos levitas quieren dar gracias al Señor? Mire, Primera de Crónicas 16, verso 4 y 8. Primera de Crónicas capítulo 16, verso 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. También los sacerdotes Benanías y Hazael,
sonaban continuamente. Eso lo habíamos visto ya. Lo habíamos visto eso. Sí, 16:8. Y el 41 también. Entonces, para que agradecieran al Señor por su misericordia. ¿Acaso Dios no ha hecho misericordia con usted? Dios busca un levita que sea continuo 24 horas al día, que le dé gracias al Señor. Solamente dar gracias. Dele gracias al Señor. 30 segundos y se acabó. Cuando hay un espíritu de adoración, la gente puede dar gracias al Señor media hora, una hora, puede estar solamente glorificando al Señor, dando gracias. Dar gracias es una expresión de gratitud y apreciación para Él que nos da todas las cosas. Un corazón no agradecido es una señal de los últimos días. Los que fueron puestos en el tabernáculo de David tenían que dar gracias continuamente por todas las cosas. Eso es lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18. Siempre dando gracias a Dios en todo. En el tabernáculo de Moisés, Israel podía rendirse voluntariamente en una ofrenda de gracias al Señor. Ahora, el ministerio de la alabanza, otro ministerio. Parte del orden en el tabernáculo de David fue la alabanza al Señor por su bondad y misericordia. Siempre hubo levitas en sus respectivos turnos alabando al Señor, siempre 24 horas al día. Lo único que se necesita es revisar la concordancia y contar las numerosas referencias a la palabra alabar en la Biblia. Es escritural, es de acuerdo a la palabra de Dios cantar alabanzas. Es escritural cantar alabanzas. Los salmos exhortan al pueblo del Señor a cantar alabanzas o cantar salmos. No otra cosa. No había alabanzas en el tabernáculo de Moisés, todo era un orden silencioso, pero en el tabernáculo de David había un continuo sonido de alabanza. El ministerio de los salmos. En el día de la dedicación, David entregó un salmo a los cantantes y músicos. El tabernáculo de David estaba caracterizado por la escritura y el canto de salmos. La mayoría de los salmos están unidos al tabernáculo de David, y esto se ve en muchas de las referencias a Sión. Está en contraste con el tabernáculo de Moisés, donde solamente uno o posiblemente dos salmos fueron escritos, los salmos que fueron atribuidos a Moisés, el 90 y el 91. Ahora, el Nuevo Testamento me exhorta a mí a cantar salmos. Por lo tanto, continúa la ordenanza de David de cantar salmos. Amén. La iglesia en general reconoce que los salmos son una parte integral de la adoración, sea cantada o recitada en el servicio divino. Muchos siglos de historia nos muestran que a menudo los salmos solamente fueron cantados o recitados. Ministerio del regocijo y el gozo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia que oren por él. No que los ancianos vayan a verlo. Llame usted a los ancianos. Ay, el pastor nunca me llama. Pues si usted está enfermo, llame. ¿Verdad que sí? ¿Está alguno enfermo? Ay, que el pastor no me viene a ver. Llame al anciano para que lo venga a ver. Llame al pastor. También es anciano junto con los ancianos. Gozo y regocijo caracterizaron el orden en el tabernáculo de David. Así que cuando cantemos, goces, hermano. Alégrese. Las religiones cananitas, como también las religiones fuera de la cristiandad, realmente no tenían gozo. Aún el tabernáculo de Moisés estuvo caracterizado por una gran solemnidad, no el gozo del tabernáculo de David. En el tabernáculo de David había gozo, pero gozo del bueno, hermano. Hay una canción que dice: gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Numerosas escrituras nos exhortan a regocijarnos en el Señor.
El ministerio de aplaudir. ¿Le gusta aplaudir? Hermano, y estos pasaban aplaudiendo día y noche. Y seguía. 24 horas. Dios mío. 24 horas aplaudiendo. Usted se va a dar cuenta que mientras está aplaudiendo, la alegría le va a empezar a fluir. Porque hasta los médicos dicen que cuando usted mueve sus manos, usted está activando sus células. Y esto se le ocurrió a David. Él recibió el modelo del tabernáculo celestial. En el tabernáculo celestial habían seres vivientes que adoraban día y noche y que aplaudían al Señor. Amén. Ok, Salmo 47, verso 1. Se lo quiero mostrar. Salmo 47, verso 1 dice: pueblos todos, batid las manos. Pueblos todos. ¿Se sabe esa canción? Pueblos todos, batid las manos, aclamad. Algo así. Perdóname que yo no me lo sé. Y el otro verso, Isaías 55, verso 12. Isaías 55, verso 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Usted y yo somos los árboles de Jehová, el plantío del Señor. Entonces, uno de los salmos para los hijos de Coré exhorta al pueblo a aplaudir. Una de las respuestas más naturales de todo ser humano al gozo y apreciación es el aplaudir. Desde los niños en la cuna, en la juventud, la adultez, aplaudir es una expresión de felicidad, gracias, apreciación y una expresión de gozo. ¿Qué hace usted cuando está alegre, contento y el Señor viene a usted? Muchas veces aplaude, ¿verdad? Eso es bíblico. No, pastor, aquí Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No saben lo que significa calle delante de él toda la tierra. ¿Cuánto más el pueblo de Dios debiera aplaudir al Señor como lo hicieron en los tiempos bíblicos? En el tabernáculo de Moisés no había eso. Nadie aplaudía, nadie movía nada, porque era un pecado. El juicio de Dios caía. Ministerio del júbilo. Mire, la gente que estaba gozosa. Cuando el arca de Dios fue llevada al tabernáculo de David, hubo mucho júbilo para el Señor. Una cantidad grande de escrituras nos hablan del gozo, del júbilo y gritos en la historia de Israel. Cuando Israel gritó en el séptimo día de marcha, de Jericó, Dios hizo que las murallas cayeran. Hay momentos cuando un grito es solamente un ruido vacío, se lo mencioné, 1 Samuel capítulo 4, cuando se robaron el arca. Pero cuando Dios está en el grito y es un acto de adoración para el Señor, entonces Dios obra con el grito de su pueblo. Amén. ¿Quiere gritar? Entonces cuando venga Ever y le diga un grito de júbilo, amén, y se le va a ir el cáncer. Amén. No le creo. Con ese ánimo vamos a llegar a la esquina. Cuando le dicen a la gente, demos un grito de júbilo, grite, pero con toda la fuerza. Deje sordo al que tiene al lado. No, pastor, eso es una locura. Eso no es una locura. 24 horas al día. ¡Ah! Se volvían locos. 24 horas. Grite, ¿cuánto va a poder gritar usted? Ni siquiera 30 segundos. Mire. ¡Ah! ¡Ah! No pude.
Eso es porque eso es porque no tengo, no sé, a respirar, ¿verdad? Sí, porque cuando tú le dices a la hermana, ok, tomemos aire y contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contemos hasta 40, ahora hasta 60, ahora hasta 90. El Señor Jesucristo volverá a buscar a su iglesia en medio de gritos de júbilo. Él hará sonar la trompeta y los ángeles vendrán gritando. Con voz de trompeta, con gran mover del Señor vendrá a buscar a su pueblo, a su iglesia. Así que no me diga que Jehová no grita. El ministerio de la danza, las hermanas que danzan. Hubieron expresiones de danza delante del Señor en el día de la dedicación del tabernáculo de David. Mical despreció a David cuando danzaba delante del arca del Señor. Cuando yo danzo aquí en la iglesia, hay un pastor amigo que me decía que yo me parecía a Chayán. Y a May siempre le decía, ya empezó Chayán. Y a él como que le molestaba que yo danzara, porque a mí me gusta danzar. A mí me gusta cantar, a mí me gusta gozarme de la fiesta del Señor. Yo no me puedo quedar así. Qué lindo eres, Señor. Olvídese. Oh, es que yo amo así, pastor. Yo también a mi esposa le digo, qué linda eres. Te van a pegar un solo, así te van a decir, despierta, tú que duermes. ¿A qué mujer le gusta tener a uno así a su lado? Ay, perdón, hermana, me estoy metiendo en el cuerpo suyo. Pero me da la impresión que a la mujer le gusta que un hombre por lo menos le diga, amorcito, te quiero, te amo. Qué lindo te quedó el vestido, el pelo, lo que sea, las uñas. Nunca dicen eso, ¿verdad? Nunca digo eso. Ese es el problema que tenemos nosotros. Hay momentos de danza, dice Eclesiastés 3 verso 4. Tiempo de danzar. Por eso que cuando las hermanas danzan, Andrea me decía, papá, ya hace demasiado calor. Ay, no importa, van a tener que danzar. Ahora salió a Katy Lee, no sé, bueno, Katy Lee es una mujer que sale en las noticias. Toda esta parte la tenía mojada. Aquí la axila. Porque llegó a un lugar, parece, y hacía demasiada calor y le pusieron ahí, porque ahora las noticias no hayan que sacar. Ay, nunca habíamos visto cómo una mujer sudaba. ¿Cómo que nunca? Es para que usted diga, y también suda. Y yo cuando vengo aquí a la iglesia, cuando algunas hermanas me van a saludar, o yo voy a saludar, le digo, hermana, perdona, estoy mojado. Porque realmente estoy mojado. Y me he hecho un queso aquí adelante adorando al Señor. Ahora cuando llegues a tu casa y la ropa sea, te la pusiste y te la sacaste tal cual igual para mañana, quiere decir que ni siquiera adoraste al Señor. Ay, me voy a sacar el traje, pero lo voy a dejar aquí para mañana volver a ponérmelo. Y no hay nada de malo con eso. Pero ¿y qué pasa cuando salta? Ay, Dios mío, se te suelta el moño, se te suelta el pelo, se te suelta todo. Porque lo único que quieres es adorar al Señor. La mayoría de la danza cananea era sensual, lujuriosa y hecha en medio de orgías y festivales idolátricos. Hermano, cuando tú dances para el Señor, hazlo para el Señor. No bailes el perreo. ¿Saben lo que es el perreo, verdad? Ay, perdón. Es que como ustedes son tan cristianos, hijos de Dios. Yo lo he escuchado. O como dice, le estaba diciendo ahora, como dice este jugador de fútbol, Ronaldo. Un día fui a una boda, fui a casar a una persona cristiana.
Y cuando ya había pasado la boda, yo estaba sentado y todo el mundo salió a bailar el perrito, el perreo, no sé cómo le llaman. Y todos en una fila, todos bailando así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le pone esta parte a una mujer. Y si te toca a un hombre, también degenerado. Oh. Los cananeos son sensuales. Los cananeos son espíritus que moran en el barro. El barro es la actividad sexual, es la actividad terrenal. ¿Se imagina que aquí no podemos venir a hacer aeróbicos espirituales? Cristo vive, aleluya. Y empezamos para allá. 4 pasos para allá, 4 pasos para acá. No podemos. Bueno, a las 12 del día, pero hacen otra cosa, pero no vienen a hacer aeróbicos espirituales. O le pueden a lo mejor llamar aeróbicos espirituales. Pero cuando uno adora al Señor, uno no viene a hacer aeróbicos espirituales. Uno viene a realmente adorar al Señor. La danza de Israel tenía que ser con gozo, con alabanzas y como parte de la adoración al Señor. Estaban particularmente asociadas con la ocasión de festivales. Miren, y las mujeres danzaron al Señor. Y hasta ahí nomás quedo. No puedo seguir. Tengo el ministerio de levantar las manos. ¿Cómo uno puede levantar las manos al Señor? El ministerio de la adoración. El ministerio de buscar al Señor. Gente especial que tenían para buscar el rostro del Señor. Ay, pastor, que se pierde el rostro. A veces se le pierde a algunos. El ministerio de sacrificios espirituales. Sacrificios de gozo. Continuará para otra vez, ¿verdad? Acción de gracias. Alabanza. El ministerio de decir amén. 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 Ay, Dios mío, se volvió loco el pastor. En el griego la palabra significa firme, digno de creer, etcétera, etcétera. Ay, Señor. Ya, otro día hablamos de eso porque no podemos seguir. Qué bueno, ya terminé. Entonces, Ever, ¿por qué no cantamos una canción de alegría, de gozo? Por favor. Por ejemplo, hay un, ¿cómo se llama? Hay una canción que me gusta, si la podemos cantar, que se llama Perseguí a mis enemigos. Yo tengo muchos enemigos, demonios que quieren perseguirme, que quieren destruirme. Y esa canción dice: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los atravesé, los destruí bajo mis pies, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Ese van a... ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Y vamos a terminar con esta canción. Y usted va a ser sano en el nombre del Señor. Sana en el nombre del Señor. ¿Podemos dar un grito de júbilo al Señor? ¡Gloria a Dios! Y den aplausos al Señor con toda su fuerza. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, Cristo es mi fortaleza.
es mi escudo, con él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos y prepara para guerrear. Créelo en el nombre del Señor. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos y prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, hey, aleluya, hey, aleluya, aleluya, hey, aleluya, hey, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Aleluya, aleluya, hey, aleluya, 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 hey, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Destrúyelos, Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, se levantarán más. Grita aleluya, aleluya, hey, aleluya, aleluya. Y a su nombre, gloria. Jehová es mi guerrero. ¡Wow! Jehová es mi guerrero. ¡Wow! Grítalo fuerte. Jehová es mi guerrero. ¡Wow! Jehová es mi guerrero. ¡Wow! Y con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. De danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Cimbal y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y panderos yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Cimbal y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Aleluya. Oh, denle un grito de júbilo al Señor con toda su fuerza. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.
¿Por qué no extiende sus manos? Vamos a orar por esta sierva del Señor, Jehová de los ejércitos. Nosotros creemos, Señor, en tu palabra. Nosotros creemos que tú eres el único, Señor, que puedes sacar a la luz, Señor, las cosas ocultas. Y en el nombre de Jesús destruimos, Señor, todo lo que venga en contra de tu sierva. Toda actividad de las tinieblas, toda actividad demoníaca, en el nombre de Jesús te destruyo, te destruyo, te destruyo. En el nombre de Jesús declaramos sanidad completa. Sanidad, sanidad. Cambia los planes de los médicos. Cambia los planes de los médicos. Cámbialos, Señor. Cámbialos en el poderoso nombre de Jesús. Oramos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Levante sus manos. Reciba lo que está usted esperando del Señor. No se mueva. No se mueva. Dele a Dios toda la honra. Dígale al Señor cuán importante es Él para usted. El Espíritu Santo de Dios. Él es el único que llena. El que te da gozo, que te da alegría. En el nombre de Jesús. Señor, queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Oh, aleluya. No te muevas. Dale la honra y la gloria al Señor. Levanta tus manos, levanta tus manos. Recibe, recibe del Señor. Recibe del Señor. Oh, santo eres Jesús. Te doy toda la honra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano, Señor. Yo sé, Señor, que no nos vamos como hemos venido, sino que nos vamos llenos de ti. Señor, digno eres, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale al Espíritu Santo de Dios que Él es lo más importante. Gloria a Dios. Hermano líder, si no está el Espíritu de Dios en tu vida, no puedes conducir el grupo que Dios te ha dado. Hermano maestro, hermano diácono, nosotros los pastores, los cantores, nadie puede hacer nada para Dios si no está el Espíritu Santo de Dios controlando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. ¿Por qué no terminamos con esa canción? La nube de Jehová está sobre mí. La nube del Señor está en este lugar. Está sobre ti. No dejes de adorarle. Levanta tus manos. En la suavidad viene el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Dígale al Señor. Desciende sobre mí. Es la nube de los hijos de Israel. Gracias, Jesús. La nube de Jehová está aquí. La nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos de Israel.
aquí. Llénate, llénate del Señor. La nube La Shekinah de Jehová, de Dios. está aquí. Es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos de Israel. Shekinah es la nube de Jehová. Shekinah es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos